Gracias, seguimos con ustedes en Enfoque Matinal. Como ya advertíamos, el profesor Apolinar Veloz nos acompaña en la entrevista y sería bueno iniciar el diálogo con el profesor Veloz a propósito de los elementos que generaron más reacciones del discurso de ayer del presidente Danilo Medina, porque aún la gente que no sabe nada de economía o que uno presume que no maneja la economía como la gente del mundo del espectáculo, reaccionó al optimismo del presidente, para no decir otra cosa, respecto al crecimiento de la clase media. En un país donde el 47% de la población todavía no dispone de agua potable, tú vienes de la experiencia de organismos internacionales. ¿Cómo se establece, qué parámetros se establecen, Apolinar, para determinar que una población es clase media? Bueno, se establece a partir del consumo. Y por tanto de los ingresos. Pero básicamente, digamos, es la disponibilidad de una serie de bienes, ¿sí?, que le permiten acceder a un estilo de vida que lo clasifican en clase media. Pero yo creo que el presidente se fundamentó especialmente en el ahorro que pertenecer a algunos de los programas de transferencia condicionada que tiene el gobierno, le da ese estatus. Y habla, por ejemplo, de que tiene solidaridad, el que tiene estancias infantiles, tanda extendida, se ahorra más de 192,000 pesos al año. O sea, él asumió que todo el que está en tanda extendida. De otra manera no puede ser, porque de la única manera que puede ocurrir que sacaran 1.200.000 personas de la pobreza era de esa manera, dándole empleo público, que efectivamente este es un país con un sector público cuya nómina debía manejar una población de 65 millones, en lugar de 10. Porque tenemos tanto empleo público, nominillas, las nóminas, los excesos, duplicación de instituciones, que ofrecer empleo público es sacar a una persona supuestamente de la pobreza, porque está trabajando y recibe las boronas del gobierno. Entonces, lo que está mirando el presidente es la efectividad de la sumisión de una población a través de ese tipo de prebendas que les da el gobierno. Se gasta una millonada en términos generales, pero le dice a la gente, y en las encuestas para medir la pobreza, cuando te dicen ingresos disponibles, le agregan lo que son los ingresos que provienen de las tarjetas. Peor aún, le agregan el ingreso. Si tiene una casita destartalada, le asignan una renta y se lo suman al ingreso que supuestamente recibe. Ok. Yo vivo a la orilla del río Sama. Vamos a hablar para que la gente no entienda. Yo vivo a la orilla del río Sama, mi hijo va a la escuela pública y yo recibo 1,000 pesos de solidaridad. Y si va a la tanda extendida, también te asignan un costo. Y si tienes una estancia infantil también. Bueno, pero en las estancias infantiles nada más hay 5,000 niños, es insignificante. Él estaba hablando de una cantidad mayor en el en una estancia infantil nada más hay 5,000 niños. Hay niños que reciben otro tipo pero dentro de las estancias infantiles nada más hay 5,000. Sí, nada más hay que calcular. Pero ese método que señala Apolinar, de sumarle probables ahorros, no transforma propiamente los ingresos. Para nada, eso es una estadística nada más. Y esa es una estadística aviesamente realizada, porque si tú no recibes el dinero, tú no puedes hacer un ahorro. O sea, tú recibes un ingreso y cuando tú deduces de ese ingreso el consumo es que tú tienes el ahorro. Pero tú nunca has recibido nada, tú recibes un servicio público. Y ese servicio público, de alguna manera, con los impuestos que tú pagas, tú contribuyes a cubrir el costo de ese servicio público. No es que te lo dan. No es que te lo dan. Entonces, yo creo que el discurso pinta una realidad que efectivamente no es en la que vive la generalidad de la población dominicana. Yo creo que sí, los funcionarios públicos viven en esa realidad, porque obviamente no solamente ganan el sueldo de la prestación de servicios que hacen, sino que además tienen el concurso para la corrupción y obviamente se han vuelto ricos, millonarios, y ellos están viviendo una vida Pero Altagracia hablaba de cuál es el rango de la clase media en la República Dominicana.
realmente de cada 100 o 10 personas, ¿cuántos se pueden considerar, según las mediciones y las variables que ustedes toman en cuenta, se pueden considerar clase media, genuinamente hablando? Mira, la metodología que propuso la UNTAD para calcular la clase media es sencillamente coger una encuesta de ingresos y gastos, coger todos los ingresos, organizarlo de menor a mayor y calcular la mediana de esa población. Entonces la cantidad de familias que están en el medio, esas son clase media. Esa es la metodología que se usa, que a mí me ¿En parece. el medio de quién? En el medio de los que ganan más y en el medio de los que ganan menos. En medio Entonces, de sí, esa es la clase. Pero si el mejor mecanismo de medir el ingreso es el empleo o el ingreso por concepto de tu sueldo, y nosotros tenemos un sueldo que todavía en el Estado hay un sueldo mínimo de 5,000 pesos, y el Estado es el mayor empleador, ¿considera el presidente de la República que todos los empleados públicos que ganan 5,000 pesos son clase media? No, yo creo que no. Yo creo que ese es un ingrediente, y sumándole lo que son las transferencias condicionadas del gobierno para salir de la pobreza, porque se inscriben y nunca salen, entonces eso lo pone en la categoría de clase media, porque le están asignando, Altagracia, una asignación mensual de 16,000 pesos. Ah, hay un número ya establecido. Sí, ellos dicen que hay un ahorro de 192,600 pesos al año por el uso de todas esas Pero eso transferencias. solo te saca de la miseria, no te ha elevado a un nivel de consumo que pueda ser catalogado como clase media. Tú sigues siendo pobre igualito. Claro. Ahora, desde el punto de vista estadístico, tú le puedes decir, no, pero es que ese gana 5,000 pesos, pero recibe bono gas, bono luz, solidaridad, comer. Apolinar, vamos a hablar en términos llanos que la gente entienda. Yo fui hace un tiempo, cuando la primera gestión del presidente Tabaré Vázquez a Uruguay. Uruguay es uno de los países que tiene más clase media en proporción. Uno ve muy poca gente pobre. Y uno de los problemas que tenían los uruguayos en esa etapa, que era cuando la campaña de Mujica, es que tenía un 3.8 de pobres y tenía un 0.5 de personas extremadamente pobres. Para ellos eso era intolerable. ¿Cuál es el país de América que tiene más clase media en proporción? Para nosotros hacer una comparación. No, pero está, por ejemplo, el caso de Chile, está el caso de Brasil. Argentina. Bueno, Argentina con los problemas que tiene sí. de políticas públicas ha generado bastante reducción de los ingresos. Pero fue donde más creció la clase media hace 2 o 3 años. Exactamente, pero ¿cómo creció? O sea, había programas de transferencia, sí. Pero esos programas de transferencia hicieron que la gente se independizara, no que dependiera de la dádiva pública para salir de la pobreza. Pero ese es el caso de Brasil. La gente en Brasil. En el caso de Chile también. En el caso de Brasil, la gente duraba en el programa de 2 a 3 años. Aquí y podían dar el salto, ¿no? No, aquí están y no salen. Pero el hecho de que Aquí metan sí. más gente dentro de esos programas me está diciendo que hay problemas, ¿no? Porque cada día se vamos a incorporar tanto. Esos países que utilizaron esa metodología y donde la gente estaba 2 o 3 años en el programa y salía, ¿utilizaron la misma metodología dominicana? Aquí lo que pasa es que se anuncia la misma metodología, pero no se aplica. Aquí la necesidad que tiene el gobierno de mantener debajo digamos, de la cobertura de las transferencias, por problemas políticos, por problemas de clientelar, no le permite al gobierno hacer un programa que efectivamente cumpla con el objetivo de independizar del ingreso del gobierno a esas familias. Mantenerlos es su objetivo, no sacarlos de la pobreza, es mantenerlo en la pobreza para poder garantizar un voto. Es tan sencillamente como eso. El objetivo del gobierno no es resolver el problema de pobreza, es mantener la pobreza. Y obviamente la gente que son funcionarios públicos dominicanos, esos son los que han accedido probablemente a clase media, a clase alta. O sea, por ejemplo, Peralta puede ser un rico en la actualidad. Bueno, ¿no? Pero él llegó siendo rico. Bueno, eso yo no lo sé, pero yo sí sé que él ha hecho buenos negocios. Bueno, su patrimonio ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Me dice un economista que el Banco Mundial tiene una metodología que no se aplica por igual siempre, pero que más o menos se aproxima para definir clase media a ingresos que van dentro de $10, $50 diarios, que equivale a 75 entre. Mira, esa metodología que ha tenido el Banco Mundial generalmente ha fallado, porque tú no le puedes definir el costo de lo que históricamente cuesta una canasta a cada país. Eso se diferencia en cada país.
O sea, el hecho de que dijeran que $3 al día era el límite para definir un pobre, aquí tú le pones $3 diarios a un individuo, $90 al mes, y tú me vas a decir que esa persona no es pobre. No, es imposible. Entonces, esa es una metodología que debe definirse caso por caso. ¿Cuál es el costo real de la canasta, de la más baja en la República Dominicana? Según el Banco Central nuestro, que ha jugado un papel estelar en toda esta debacle de la política pública dominicana, dice que es 23,000 pesos. 23,000 pesos. Sí. Pero eso es solo para comer. Hay que pagar renta, hay que pagar medicamentos. Hay que pagar los apagones, hay que pagar colegio, o si va a la escuela pública hay que pagar un Pero 23,000 pesos para lo básico, ¿no? Para lo básico. Entonces, ¿el salario mínimo es cuánto? En el gobierno es 5,000 pesos. 5,000 pesos. ¿Y en el sector privado? 11,000, puede ser, creo que 12,000 y pico. O sea, la gente tiene obligado que buscar otros ingresos para poder ubicar la canasta. Sí, o endeudarse. Y tener una cadena de endeudamiento. Aunque tenga bono gas, aunque tenga esto. Puede tener todo eso. Una de las cosas otra cosa que llamó la atención en el aspecto económico tiene que ver con el empleo. Nosotros habíamos entrevistado a Antonio Tavera la semana pasada, y de hecho lo teníamos como panelista ayer, y Antonio Tavera llamaba la atención sobre que todos los empleos creados en el último año eran o empleos informales o empleos en el sector gubernamental. O sea que la economía, la industria, el mercado dominicano no había creado empleo. ¿Por qué el presidente dice que los empleos que se crearon fueron formales? Eso fue un error de interpretación. El Banco Central tiene en su página web el desglose de las diferentes definiciones de desempleo que tiene. Y entonces lo que hicieron quienes le prepararon el discurso al presidente fue mezclar, para decir algo bueno, que la mayoría de los empleos habían sido formales, cuando en realidad lo que dice el Banco Central es que son informales. Porque tú no puedes borrar de un pincelazo que el 56% de los empleos dominicanos son producidos por el sector informal. Eso pesa mucho. Entonces, tú no puedes decir que si el empleo creció, solamente creció en el sector formal, cuando el sector formal crea menos empleo que el sector informal. Eso, y probablemente hay otros estudios que dicen que la informalidad ha alcanzado el 60%. O sea que en lugar de reducirse la informalidad, ha seguido creciendo. Y la mayor generación de empleo se da en el sector informal. Y lo que hicieron fue tomar una definición de desempleo que da el Banco Central, que es la que toma en consideración el hecho que cuando te están encuestando y tú dices que estás buscando empleo, te consideran empleado. ¿Cómo es? O sea, una metodología que te da el 5.1% de desempleo, te dice, están haciendo la encuesta y te preguntan, ¿usted buscó empleo la semana pasada? Y si tú dices que sí, tú estás empleado en ese encuesta. Aunque no encuentre trabajo en 5 años. Aunque no encuentre trabajo, sí. Esa es la metodología que tiene. Que esa metodología fue adoptada por Héctor Valdés en el año de 1998, cuando vino un economista que se llamó Arnold Harberger al Banco Central, y sencillamente él le dijo, aquí la economía crece mucho, pero me preocupa una cosa, no crea empleo. Entonces buscó ayuda de AID y mandó a buscar uno de esos especialistas en el mercado, en encuestas, y modificó la metodología de la encuesta dominicana. Y entonces esa encuesta a partir de ese momento tiene que, si usted estuvo buscando empleo en la semana previa a la encuesta, usted es considerado empleado. Pero después hay otras definiciones. Hay otras definiciones que te consideran a ese individuo desempleado, y ese es el desempleo abierto, donde te dice que en lugar de haber decrecido, estaba en 12%, y hoy en la actualidad está en 15%. O sea, entonces, subió del 14.7%, ¿no? Del 12 al 15%. Del 12 al 15%. Entonces, desde ese punto de vista, eso fue una manipulación burda de que digamos, los datos de no, pero decir que tú tienes el mismo desempleo que Estados Unidos es como pasarse. Pero vamos a ver un corte de lo que dijo el presidente ayer. Hemos puesto en marcha una auténtica revolución en el campo y también en el acceso al crédito, creando oportunidades para miles de productores y emprendedores en todo el país. Hemos construido miles de viviendas
para los más vulnerables y para la clase media. Hemos realizado subidas salariales históricas a cientos de miles de servidores públicos que educan a nuestros hijos, cuidan a nuestros enfermos y se juegan la vida en las calles por nuestra seguridad. Bueno, ahí está. Estamos con él. Él se refería a banca solidaria y a los préstamos que hace el Banco Agrícola. Pero vamos a ver. Pero esos préstamos son reales, eso se mide. Sí, pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que a una tasa de interés subsidiada, a una tasa de interés menor que el mercado, y la diferencia para capitalizar al Banco de Reserva, del Banco Agrícola, sencillamente lo tiene que buscar el gobierno. Y eso es parte del déficit fiscal que tenemos. Y de la misma manera Banca Solidaria presta una tasa de interés que está por debajo del mercado, y esos son subsidios que al final el gobierno tiene que terminar pagándolos. Dice que pero eso no es malo, que se subsidie a la innovación, a la producción. Sí, pero no ha habido en la historia dominicana, desde que yo me acuerdo, un gobierno que le haya exigido al sector privado nada a cambio del subsidio que le entrega. Ya. Entonces, por ejemplo esas exenciones. Comencemos con la ley 299. ¿Sobre? De protección y promoción industrial. Sí. Le dijeron, por 10 años vamos a tener la ley para que ustedes exporten. No se exportó un clavo en el periodo de la guerra. ¿Y esas exenciones y esos privilegios? Y esas exenciones se prolongaron por 30 años, porque se hicieron una nueva edición de la ley y otra nueva edición. Y después Leonel Fernández le da la Ley Nacional de Competitividad, que era una reedición de la Ley 299, con una diferencia, que ahora, en lugar de ser los Bonetti, lo que dominaban la entrega de esos beneficios, ahora es un consejo más amplio donde no hay un dominio de una sola familia. Entonces esa es la única ventaja, pero era lo mismo. ¿Qué se hizo? ¿Se ha exportado más? No, estamos viendo que las exportaciones... bueno, pero el presidente habló de exportaciones por 10.000 millones de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Gracias a qué? Porque él me está diciendo turismo, zona franca y alguna producción agrícola. Ahora, cuando usted habla de turismo, usted tiene que decir, está bien, usted produjo 10.000 de lo que sea en millones de dólares, pero dedúzcale a eso cuánto usted importó que está fuera, sin impuestos y usando dólares, y cuánto usted repatrió en dólares. O sea que cuando estamos hablando de los beneficios del turismo, hay que calcular el beneficio neto de la operación. De la operación y de lo mismo zonas francas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de... Y no habrá una manera de medir efectivamente cuánto nos deja cada operación turística a nosotros, porque cuando nos dicen 10.000 millones de dólares... Hola, nosotros decimos hace mucho, pero vamos a decir las cosas como son. Quítele lo que gasta en dólares esos hoteles. Si un hotel da 100 millones de dólares de beneficio un solo, el hotel necesitó dólares para comprar muebles, comida... Y sí, para comprar televisiones, para comprar whisky, bebidas, etcétera, la que no usa del mercado local. Entonces, también lo que se ganó, el individuo puede reinvertirlo, que por eso es que la inversión extranjera es tan alta, porque mucha de la reinversión que hace esa gente aquí, se la colocan como inversión extranjera. Entonces, por eso la inversión extranjera sigue subiendo. ¿Cierto? Bueno, ayer decía el presidente dio unos datos de la inversión extranjera que también a uno como que... No está el país más atractivo del mundo, con tanta delincuencia, con nada que no funciona, aquí no se obedece ninguna ley. Y lo que le interesa fundamentalmente al inversionista extranjero es que haya una sociedad organizada que le garantice desde el punto de vista legal su negocio. Aquí ni siquiera los negocios de las clases poderosas están prácticamente garantizados. A los bancos les roban a cada rato y le hacen un asalto y han tenido que gastar millones en seguridad, en cámaras, en personal para garantizar que no les roben el dinero. Y así hay muchas otras actividades que han tenido que gastar mucho dinero. Además de que no es seguro que si usted lleva a uno de esos delincuentes a la corte, usted tenga ganancia de causa. Vamos a estar claros, porque la justicia es
es un entramado mafioso en la República Dominicana. Entonces, el capitalismo dominicano en estos momentos está sufriendo su mayor crisis, y esa mayor crisis la ha venido produciendo esta administración del PLD en la medida en que ha relajado la justicia para garantizar la impunidad de sus funcionarios públicos. En el caso de la inversión extranjera, decía ayer Antonio Taveras que se había tomado en cuenta también la operación de la Cervecería Nacional Dominicana. Operaciones de esa naturaleza que el ciudadano común, quizá uno percibe que una operación de esa naturaleza genera un impuesto, pero yo lo que no sé es cómo catalogarlo como inversión. Bueno, la gente, o sea, hay un sector que se interesa por un negocio que está produciendo en la República Dominicana y compra ese negocio. Eso es considerado inversión extranjera porque lo que registra la balanza de pagos dominicana son operaciones entre extranjeros y nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, es un extranjero que trae sus dólares y le dice, yo te pago por ese negocio. Entonces, eso se considera una inversión extranjera, aunque el negocio esté ya funcionando, esa es inversión extranjera. Y aunque los cuartos no lleguen aquí nunca. No, el dinero tiene que entrar porque el dinero tiene que registrarse. O sea, yo no conozco. La única inversión extranjera que me resultó muy extraña fue la inversión extranjera de la privatización de la CDE, que los inversionistas hicieron un pago que nunca apareció ni en Tesorería Nacional ni en el Ministerio de Hacienda, pero que la compraron. Y después se supo, no oficialmente, que los recursos se utilizaron para invertir en la planta que había comprado el sector privado. O sea, los negocios dominicanos son muy especiales. Hay un aspecto que tocó de la economía también, que a mí me llamó la atención. Turismo, remesa de los dominicanos en el exterior y zona franca. Lo puso como el tercer renglón generador de divisas. Lo mismo zona franca. En el precio de las exportaciones de zona franca, una de las características de ese sector es que recibe una serie de materias primas que están exentas de impuestos. Entra, sí. O sea, le da el suplidor y cuando sale el producto final incorpora el valor de esas materias primas. Pero ese valor no corresponde aparte de los beneficios que tiene la zona franca. La zona franca. Entonces, también eso hay que netearlo, o sea, usted tiene un ingreso en dólares, pero usted debe sacar también los costos en dólares que tiene esa y la remesa de beneficios. Apolinar, un empleada de zona franca no es pobre, pero ¿en qué rango cae? Porque esos son salarios muy deprimidos. Una de las ventajas que ha tenido de manera histórica la zona franca es competir por un salario bajo. Porque no hay ventajas en la República Dominicana de venirte a instalar cuando tú tienes un costo de energía elevadísimo, tú tienes un costo de agua, bueno, eso es bajo, y servicios del gobierno que son relativamente caros y muy dificultosos de obtener. Entonces esas son desventajas que tiene. Por eso el presidente se refería ayer de que en lugar de ahora tantos meses para registrar una empresa, ahora usted lo puede hacer en 2 semanas, en 3 semanas. Esos son costos que evalúa la inversión extranjera. Entonces, si usted tiene ese tipo de costo, por ejemplo, de la electricidad, que es tremendo, la única ventaja que puede tener zona franca es venirse a instalar por pagar salarios bajos, ¿no? Sí, pero la pregunta de Nieve Apolinar es, ese trabajador que en promedio cobra 4,000 pesos a la semana. Yo trabajé en un consultorio de salud mucho tiempo ligado a la zona franca. Eran gente extremadamente pobre. Sí. Pero, tan pobre que tenían que separarse porque las mujeres se metían en la mañana y salían casi a la noche de ahí. Pero, para mí era un desestructurador de la familia, aunque generaba los ingresitos para sobrevivir, pero yo decía, pero esta gente no es clase media ni por asomo. No, para nada. No tienen ingresos que le pueda permitir vivir dignamente ni por asomo, pero sobreviven con esto. Malviven. Mira, es un eufemismo hablar de que este es un país de clase media. Hay una serie de servicios que... Está sobre los 150.000 empleos, ¿verdad? 150.000. ¿El qué? Zona franca.
Debe tener 140, 150. Mira, lo que aportaba Zona Franca en términos del empleo total no supera el 4% del empleo total generado en la República Dominicana. Y de la misma manera los otros sectores que supuestamente crecen mucho, y ese es uno de los problemas que tenemos, que los sectores que más crecen son los que menos emplean. Y los sectores que menos crecen porque están completamente desatendidos. Son los que más empleo generan. Las MIPYME, generan. por ejemplo. La MIPYME. O la agricultura. La agricultura. Y lo que todavía se llama industria aquí, siguen siendo sectores que aún no habiendo política industrial y una política agropecuaria, siguen generando Bueno, bastante sí, yo vi el empleo. renglón de la agropecuaria y es el número 1, más de 600,000 empleos. Sí. Comparado con la minería que tenía. No, claro. La minería emplea muy poquita gente, no emplea ni el 1% de la fuerza de trabajo dominicana, y además es un empleo muy especializado. Pero se encuentra dentro de las variables macroeconómicas. Ah, no, claro, crece a 50 y a 60% cuando ellos necesitan incrementar el producto. Cuando necesitan incrementar. Entonces, sí, de la misma manera que aquí lo que crece es intermediación financiera, construcción, comercio, eso es lo que... y eso no es producción. Las MIPYME, que hay un estudio que establece que antes de los 2 años más del 80% sucumbe. ¿Por qué no es sustentable si las MIPYME generan el 90 y tanto, 98, 95% de los empleos? Bueno, hay una serie de condiciones que tiene parado el desarrollo de ese sector. Y obviamente es un sector de servicios, porque, por ejemplo, en Alemania, la mayor parte de las empresas son consideradas, para el tamaño de esa economía, medianas empresas. Medianas, sí. Pero esas empresas son empresas de tecnología. Son empresas que le dan a las otras empresas capacidad de incrementar su productividad al mismo tiempo que ellos están aportando un producto que es necesario transversalmente para todas las empresas. Tremendo ese dato, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿Qué por ciento son media en Alemania? En Alemania la mayoría. La mayor cantidad del empleo alemán es producido por las medianas empresas. Pero ligado a la tecnología. Pero ligado a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Desarrollan para una buena semilla, para una buena leche. Todo. Todo lo que es tecnología y tecnología de punta. Pero ¿qué nosotros tenemos aquí? Saloneras. Ah, ¿y eso es MIPYME? Y eso es MIPYME. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, servicios de mecánica. Mecánica. Cuestiones de centro de uñas. Sí, ese tipo de fábrica masaje. de suape. Sí, tienes razón. Entonces, desde ese punto de vista... Dulce, una fábrica de dulce. Sí, una fábrica de dulce. Pero si hubiera una política industrial, dulce no está bien porque nosotros compramos dulces europeos y nos parecen exquisitos y a lo mejor son hechos con materia prima local. Pero el dulce Doña Tula del Ceibo es buenísimo. Es buenísimo, pero ha habido una política industrial para poder cambiar lo que necesita eso esa esfuerzo de producción ellos y por eso que sucumbe. Además tiene que pagar impuestos y competir y tiene que pagar impuestos, mientras las empresas grandes aquí en Alemania hay mucho estímulo para eso. Es claro. Tú vas a cada ciudad en Alemania y tú dices, pero ¿cómo es posible que una nación tenga tantas empresas y tanta productividad? Sí, el promedio de empleo de esas medianas empresas en Alemania es 90 personas. Vamos a estar claros. ¿Y aquí el promedio de una MIPYME? Son 3 y 4. 3 y 4. Sí. Wow. El presidente no habló del endeudamiento, pero yo creo que no se puede. Mira, ese fue un tema que se quedó. Sí, uno no puede darse el lujo de dejarlo. De dejarlo, ¿no? Porque a él se le puede olvidar, pero a nosotros que lo pagamos no. Y que tenemos que pagarlo a tiempo. Sí. ¿Cuál es la situación de ese endeudamiento dominicano que el presidente pasó por alto, a pesar de que tuvimos una emisión de bonos que fue 1.822 millones? Ajá, sí. El otro día. ¿Cuál es el impacto que tiene ese endeudamiento sobre la vida nuestra y sobre la economía? Pues sobre la vida nuestra es bastante sencillo. Nosotros, el gobierno tiene que imponer más impuestos para poder recaudar recursos y pagar el endeudamiento. Porque si deja de pagarlo, inmediatamente en ese momento viene una crisis extraordinaria en este país. Y vamos a tener que ir al fondo inmediatamente. O sea, lo que anuncia el ministro de Economía, Isidro Santana, dice es que, un temor, que hay que resolver y que hay que resolver, que hay que ir al fondo. ¿Por qué? Porque ya la sociedad dominicana, los que tributan en este país, ya no pueden sacarle más cantidad de dinero para financiar toda la francachela de este gobierno. Pero sobre todo, la deuda está mal calculada. Y yo no sé cómo el fondo no se lo ha dicho. Primero, porque no tiene lo que es la deuda garantizada por el gobierno. Que hay varios miles de millones de pesos
que el Banco de Reserva ha garantizado y no está considerado como deuda. La deuda del peaje sombra, como se le llama, para no se incluye. No se incluye. Que te ronda los 2.000 y pico de millones. Pero eso no es el problema. El problema es que tú tienes que calcular. Si el contrato fue de 20 años, entonces tú tienes que calcular cada año de deuda, ¿cómo se llama? De que el gobierno garantice la tasa interna de retorno de ese proyecto. Y ese estudio de mercado, de circulación, lo hizo la empresa que construyó y lo abultó. Y puso una tasa interna de retorno de 18%. Ay, Virgen del altar. Cuando tú estabas pagando en los mercados internacionales 3%. Entonces el gobierno se comprometió a pagar la diferencia si la circulación no era del tamaño que decía la empresa. Y por eso es el peaje sombra. Entonces tú lo que tienes que hacer es calcular un monto de todos esos años y ponerlo en la deuda hoy. Entonces eso no está, pero así hay muchos proyectos. Entonces dame 2 números redondos, del sector público no financiero y la deuda en sentido general. En sentido, no, la deuda, sin tomar eso en cuenta, sí, es 53% considerando con respecto al Producto Interno Bruto. ¿En la actualidad? En la actualidad. Pero ¿qué ocurre? No se debe medir con respecto al Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto tiene pago a factores que no nos corresponden a nosotros porque son negativos. O sea, las inversiones dominicanas que están en el exterior, menos las inversiones de los extranjeros que están aquí, cuando esos dos pagos se cruzan, nosotros quedamos debiendo. Entonces eso se deduce debe deducirse del Producto Interno Bruto para tener el Producto Nacional Bruto y con eso medir el porcentaje de la deuda. Con lo cual, eso significa que nosotros tenemos que sumar alrededor de unos cuantos, probablemente de 0,5% del producto. Estamos hablando de 54, 55%. Ay, Virgen. Ya déjalo de ese tamaño. Gracias, Apolinar. Gracias, Apolinar, por ayudarnos a aclarar estas cosas que o no se dijeron, o se interpretaron, o yo no sé qué fue lo que pasó en ese discurso de ayer. Regresamos en un momento.